El ruido de los pasos. Mi nombre es Yuko, tengo 26 años, y nunca pensé que escribiría algo así. Nunca he creído en fantasmas ni en historias de terror, pero lo que me ocurrió el verano pasado en la casa de mi abuela todavía me persigue. He intentado explicarlo con lógica, con ciencia, pero no hay respuestas. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Fue repentino, a sus 89 años, parecía llena de vida, fuerte como un roble. Sin embargo, una mañana simplemente no despertó. La herencia fue sencilla, su pequeña casa en el campo, una estructura vieja de madera construida hace más de un siglo, pasó a ser mía. Era el verano más caluroso en décadas, y como no tenía mucho dinero ni ganas de lidiar con la ciudad, decidí mudarme temporalmente. La casa estaba en una aldea remota, rodeada de campos de arroz y un espeso bosque que parecía tragarse la luz. Mi abuela había vivido sola allí durante años, desde que mi abuelo murió. Nunca habló mucho del lugar, pero sí mencionó que el segundo piso estaba clausurado porque el techo era inestable. Siempre asumí que simplemente era demasiado costoso arreglarlo. Llegué en la tarde. Todo estaba tal como lo recordaba de las visitas de mi infancia, el olor a madera vieja, los tatamis gastados y la sensación de que la casa era más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Las ventanas eran pequeñas y dejaban entrar poca luz. En la esquina de la sala principal estaba el altar budista familiar, donde las cenizas de mi abuela descansaban en un jarrón negro adornado con flores doradas. Era una casa acogedora, pero había algo extraño. Un silencio demasiado profundo, como si el lugar estuviera escuchando. La primera noche fue tranquila. Hacía calor, así que dormí con las ventanas abiertas, escuchando el zumbido de los insectos. Pero al caer la madrugada, fui despertada por un sonido que no podía ignorar. Era un crujido lento, como pasos pesados sobre las tablas del piso. Me quedé paralizada en mi futón, con la mente corriendo en círculos. ¿Un ladrón? Me armé de valor y encendí la linterna de mi teléfono. Subí las escaleras despacio, con el corazón martillándome en los oídos. El segundo piso estaba sellado con tablones clavados sobre la puerta. Revisé, pero todo seguía intacto. Ninguna señal de que alguien hubiera subido allí. Decidí que debía haber sido mi imaginación, o quizás el calor que hacía que la madera se expandiera. Volví a la cama, pero no pude dormir. Al día siguiente exploré la casa más a fondo. Encontré viejas cajas de fotos, cartas y un diario de mi abuela. Lo curioso era que en casi todas las fotos familiares, el segundo piso aparecía cerrado, incluso en imágenes de décadas atrás. Eso me pareció raro, porque según mi madre, el piso superior fue clausurado después de la muerte de mi abuelo. Entonces, ¿por qué estaba cerrado incluso antes de que él muriera? Esa noche volví a escuchar los pasos. Esta vez no eran lentos. Sonaban rápidos, como si alguien corriera de un lado a otro. El miedo me apretó el pecho, pero no podía quedarme quieta. Fui al altar de mi abuela y prendí una vela. Era como si la luz débil pudiera protegerme. Me quedé sentada junto al altar hasta el amanecer, sin atreverme a moverme más. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Durante el día, empecé a notar pequeñas cosas fuera de lugar, puertas que dejaba abiertas estaban cerradas, objetos cambiaban de sitio, y siempre había un frío inexplicable cerca de las escaleras. Pero lo peor ocurría de noche. Los pasos continuaban, cada vez más fuertes, más insistentes. Una madrugada escuché un golpe seco en la puerta que daba al segundo piso. El sonido fue tan fuerte que pensé que los tablones iban a ceder. No pude más. Al día siguiente llamé a un carpintero local para que revisara la estructura. El hombre era mayor y cuando le expliqué mi situación, su rostro se oscureció. Es mejor no abrir lo que lleva mucho tiempo cerrado, me dijo, pero accedió a inspeccionar. Quitó los tablones con manos temblorosas y abrió la puerta. El olor que salió del segundo piso era nauseabundo, como madera podrida y algo más, algo que no podía identificar. El carpintero apenas echó un vistazo antes de decir que no podía hacer nada. Se fue apresurado, sin mirar atrás. Yo, en cambio, subí.
El piso estaba vacío, pero el ambiente era opresivo, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Había una ventana pequeña al fondo, cubierta de polvo, y una caja vieja en la esquina. La abrí. Dentro había juguetes antiguos, una muñeca sin ojos y un cuaderno infantil con dibujos torpes de una figura oscura con largos brazos. En cada dibujo, la figura estaba más cerca de una niña que lloraba en el suelo. Esa noche, algo cambió. Los pasos se movieron a la planta baja. Sentí que lo que fuera que habitaba en la casa ya no estaba confinado al segundo piso. Cerré todas las puertas y ventanas, pero los sonidos continuaron. Escuché un arrastrar de pies en el pasillo y luego el golpe de algo pesado contra mi puerta. El miedo me hizo incapaz de moverme. Miré el altar de mi abuela y recordé algo que ella siempre decía: si alguna vez tienes miedo, llama a los ancestros. Ellos te protegerán. Tomé un incienso y lo encendí, rogando en susurros. Fue entonces cuando todo se detuvo. Por un momento, pensé que estaba a salvo. Pero no era así. Esa madrugada, soñé con una mujer de cabello largo y negro que me miraba desde la ventana del segundo piso. Su rostro era una sombra, sin rasgos. Cuando desperté, mi cuerpo estaba cubierto de moretones, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Las siguientes noches fueron un tormento. Algo golpeaba las paredes, los muebles se movían solos, y siempre sentía que alguien estaba detrás de mí, respirando en mi cuello. Intenté irme, pero mi auto no arrancaba. Era como si la casa no me dejara salir. Desesperada, volví al diario de mi abuela. En las últimas páginas encontré una nota escrita con letra temblorosa: no subas al segundo piso. No despiertes a lo que duerme allí. No puedo protegerte si lo haces. Comprendí que había cometido un error al abrir esa puerta. Pero ya era demasiado tarde. Aquella noche, el rostro de la mujer apareció en el espejo del baño. No era un sueño esta vez. Su sonrisa se estiró hasta que no parecía humana, y cuando apagué la luz, sentí sus dedos en mi hombro. La última noche en la casa fue la peor. Los pasos eran ensordecedores, como si todo el segundo piso estuviera lleno de gente corriendo. Las paredes vibraban y escuché risas infantiles, pero eran huecas, sin alegría. Cuando miré hacia la escalera, la figura oscura del dibujo estaba allí, mirándome. Salí corriendo, dejando todo atrás. No sé cómo llegué al pueblo, pero al amanecer, estaba en la carretera principal. Encontré a un monje local y le rogué que me ayudara. Me dijo que la casa debía ser sellada de nuevo, pero que la maldición que había despertado me seguiría. Ahora vivo en un pequeño apartamento en la ciudad. Duermo con las luces encendidas, pero sigo escuchando los pasos algunas noches. No importa dónde esté, ellos me encuentran. Si alguna vez encuentras una puerta cerrada en un lugar viejo, no la abras. Algunas cosas deben quedarse dormidas para siempre. El silencio bajo el agua. Era el año 1999 cuando decidí darme una escapada necesaria al estrés de la ciudad. Había pasado demasiado tiempo sumido en el ajetreo de Tokio, atrapado entre el ruido interminable y la presión de un trabajo sin descanso. Entonces, encontré un pequeño folleto promocionando un onsen tradicional en las montañas, a unas pocas horas al norte. El lugar prometía tranquilidad, un refugio rodeado de naturaleza, perfecto para desconectar. Sin dudarlo, reservé una noche. Llegué al onsen al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a desaparecer tras las montañas. El lugar era tan pintoresco como había imaginado, un edificio de madera antiguo, con puertas corredizas de papel soji que dejaban escapar tenues luces cálidas. La recepción olía a incienso, y el personal, vestido con yucatas, me recibió con sonrisas y un silencio que se sentía casi ritual. Me asignaron una habitación en el ala trasera, desde donde podía escuchar el murmullo de un arroyo cercano. Me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. Tras cenar un modesto pero delicioso kaiseki, decidí aprovechar las instalaciones del onsen. Había varios baños, tanto interiores como exteriores, pero uno en particular me llamó la atención: un rotemburo, un baño al aire libre rodeado de árboles altos y oscuros.
La idea de relajarme bajo el cielo estrellado me pareció irresistible, así que me envolví en la toalla del Ryokan y salí al frío de la noche. El Rotemburo estaba vacío. Solo el vapor del agua caliente rompía la quietud del aire. Me desnudé, dejé mi toalla en un banco de madera y entré en el agua. El calor me envolvió de inmediato, aliviando cada músculo tenso de mi cuerpo. Cerré los ojos y escuché los sonidos de la noche, el canto ocasional de un búho, el murmullo de las hojas movidas por el viento. El momento era perfecto, casi mágico. Fue entonces cuando lo vi. Abrí los ojos al escuchar un leve chapoteo. Al principio pensé que alguien más había decidido unirse al baño nocturno, pero al girar la cabeza, mi corazón se detuvo. Una mujer estaba flotando en el agua a pocos metros de mí. Tenía el cabello negro y largo, empapado, que le cubría parcialmente el rostro. Su yukata estaba mojada y se adhería a su delgado cuerpo. Algo en ella me hizo estremecerme, no se movía, no hacía ruido, y, lo más perturbador, no parecía que sus pies tocaran el fondo del onsen. Flotaba de una manera antinatural, como si el agua no la sostuviera, sino algo más. Quise hablarle, preguntarle si estaba bien, pero mi garganta se cerró. Había algo terriblemente mal en su presencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa, como piel sin rasgos. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Su cabeza giró hacia mí, lenta pero deliberadamente, como si pudiera verme a pesar de no tener ojos. El silencio que me había parecido tan pacífico antes ahora se sentía sofocante. El agua, que había sido cálida y relajante, comenzó a sentirse pesada, como si intentara arrastrarme hacia el fondo. Intenté moverme, salir del baño, pero mi cuerpo no respondía. Todo lo que podía hacer era mirar mientras la figura se acercaba, flotando lentamente hacia mí. Entonces, algo cambió. El aire se volvió gélido, tanto que el vapor del agua parecía desaparecer. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes, y por un instante juraría que escuché un susurro, un murmullo bajo e incomprensible. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo seguía inmóvil. La figura estaba a 1 metro de distancia, y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba fijamente, como si pudiera ver a través de mí. En un instante de puro terror, el agua bajo mí pareció abrirse. Sentí un tirón, como si algo invisible intentara arrastrarme hacia el fondo. Fue una fuerza abrumadora, inhumana. Desesperado, logré mover mis brazos y me sujeté al borde del baño, jadeando mientras trataba de liberarme de esa presión invisible. Cuando por fin conseguí salir del agua, me giré para mirar atrás. El baño estaba vacío. El agua estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Me envolví en la toalla con manos temblorosas y corrí hacia mi habitación. Cerré la puerta corrediza y me senté contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, tal vez había imaginado todo, tal vez había sido el cansancio o el efecto del calor. Pero entonces escuché algo. Era un goteo. El sonido venía del pasillo. Me levanté lentamente y deslicé la puerta unos centímetros para mirar. No había nadie, pero el suelo de madera estaba húmedo, como si alguien hubiera pasado por ahí dejando un rastro de agua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y cerré la puerta de golpe. Decidí no dormir esa noche. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me dirigí a la recepción para hacer el check-out. El recepcionista, un hombre mayor con rostro amable, notó mi expresión pálida y me preguntó si había dormido bien. Dudé por un momento, pero finalmente le conté lo que había sucedido en el Rotemburo. Mientras hablaba, su expresión cambió. Al principio parecía sorprendido, pero luego algo parecido al miedo cruzó su rostro. «Es mejor no bañarse en el Rotemburo por la noche», dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Hace años, una mujer se ahogó ahí. Nadie sabe cómo ocurrió, pero desde entonces, algunos huéspedes han reportado cosas extrañas. No le diga esto a nadie más, por favor. Salí del onsen sin mirar atrás, pero la sensación de ser observado me acompañó durante todo el camino de regreso a Tokio.
Durante semanas, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura flotante acercándose a mí, su cabeza girando lentamente, su rostro ausente mirándome fijamente. Incluso ahora, años después, el recuerdo sigue tan vivo como aquella noche. A veces, en los momentos más silenciosos, creo escuchar ese susurro otra vez. No sé qué era esa cosa, ni por qué me eligió a mí, pero una cosa es segura, nunca volveré a un onsen y jamás olvidaré el silencio bajo el agua. El armario. Dejaré mi nombre en el anonimato por razones personales, pero esto ocurrió en 2013, cuando era estudiante en Kioto. Había logrado alquilar un pequeño departamento en un edificio viejo, pero económico, cerca de la universidad. No era un lugar especialmente acogedor, pero servía para mis necesidades como estudiante. Lo más particular del espacio era un armario corredizo de madera en la habitación principal. Chirriaba cada vez que lo abría o cerraba, algo que me ponía nervioso, aunque nunca le di mucha importancia al principio. Sin embargo, lo que comenzó como una simple peculiaridad de mi vivienda pronto se convirtió en una experiencia que desearía poder olvidar. Recuerdo que esa noche estaba preparando un trabajo para una de mis clases. Eran cerca de las 2 de la mañana y, como de costumbre, mi departamento estaba en completo silencio, salvo por el suave zumbido del ventilador que usaba para combatir el calor. La lámpara de mi escritorio proyectaba sombras largas en las paredes y mis ojos ya empezaban a arder por el cansancio. Fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio pensé que lo había imaginado, pero el chirrido agudo y prolongado volvió a repetirse, rompiendo el silencio. Provenía del armario. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia él con el ceño fruncido, preguntándome si quizá había dejado alguna de las puertas mal cerrada y el viento la había movido. La ventana estaba ligeramente entreabierta, así que esa explicación tenía sentido. Respiré hondo, intentando calmarme, pero cuando fijé la vista en el armario, vi algo que me heló la sangre. Una mano pálida, huesuda, se asomaba desde la pequeña rendija que había entre las puertas. Estaba completamente inmóvil, como si alguien del otro lado estuviera esperando a que me acercara. Me quedé paralizado. Mis pensamientos eran un caos, buscando una explicación racional. ¿Había alguien escondido ahí dentro? ¿Había dejado la puerta entreabierta y mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada? Reuniendo el poco valor que tenía, me levanté lentamente, sosteniendo un bolígrafo como si pudiera servir de arma. Avancé unos pasos, pero antes de que pudiera acercarme lo suficiente, la puerta corrediza se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Fue tan repentino que solté un grito ahogado y retrocedí, golpeándome contra el escritorio. La lámpara tambaleó, arrojando sombras temblorosas por toda la habitación. Pasaron varios minutos antes de que pudiera recuperar el aliento. El miedo me había dejado petrificado, pero mi curiosidad y mi necesidad de saber si estaba en peligro me obligaron a actuar. Con las manos temblorosas, encendí la linterna de mi teléfono y me acerqué de nuevo al armario. Esta vez, tiré de la puerta con fuerza. El chirrido llenó mis oídos y, al abrirla completamente, me encontré con nada. Solo ropa colgada, cajas de cartón y un vacío inquietante. Revisé cada rincón, incluso moví las cajas para asegurarme de que no hubiera un escondite secreto. No había absolutamente nada fuera de lo normal. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, una mezcla de cansancio y estrés. Cerré la puerta del armario, esta vez asegurándome de que quedara completamente cerrada, y volví a mi escritorio. Pero ya no podía concentrarme. Cada sonido en el departamento me hacía saltar, cada sombra parecía moverse en los rincones de mi visión. Finalmente, decidí acostarme, con la luz encendida y mis ojos fijos en el armario. Pasé horas despierto, hasta que finalmente el agotamiento me venció. Desperté con un sobresalto al escuchar algo caer al suelo. La habitación estaba sumida en la penumbra, la luz que había dejado encendida ahora parpadeaba, lanzando destellos irregulares. Me incorporé lentamente y miré alrededor, tratando de ubicar el origen del ruido. Entonces lo vi,
el armario estaba entreabierto otra vez y una de las cajas que había dentro ahora estaba en el suelo. Me acerqué con cautela, notando que el aire en la habitación se había vuelto más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Cuando recogí la caja, me di cuenta de que no reconocía su contenido. No recordaba haber guardado nada así. Adentro había un kimono viejo, descolorido y desgastado, con manchas oscuras que parecían sangre seca. Debajo del kimono, encontré una fotografía en blanco y negro de una mujer. Su rostro estaba parcialmente quemado, como si alguien hubiera intentado destruir la imagen, pero sus ojos aún eran visibles. Eran oscuros y penetrantes, como si me estuvieran mirando directamente. Mi piel se erizó, y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el armario se cerró de golpe otra vez, casi rozando mis dedos. Salí corriendo de la habitación y me refugié en la sala. No sabía qué hacer. Intenté razonar conmigo mismo, pensando que tal vez había comprado la caja en una venta de segunda mano y la había olvidado. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Esa noche no volví a entrar a la habitación. Dormí en el sofá, aunque dormir sería una exageración. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano pálida, el kimono, los ojos de la mujer en la fotografía. La sensación de ser observado no me abandonaba. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Objetos se movían de lugar, las luces parpadeaban sin motivo, y cada noche escuchaba susurros apenas audibles provenientes de mi habitación. Al principio pensé que eran ruidos del edificio, pero los susurros siempre decían lo mismo, mi nombre. Era un murmullo bajo, arrastrado, como si alguien estuviera llamándome desde dentro del armario. Un día, mientras limpiaba la habitación, descubrí algo extraño en la pared detrás del armario. Había un pequeño agujero, cubierto por una tabla delgada. La curiosidad superó al miedo, y con un destornillador logré removerla. Detrás de la tabla, encontré un espacio vacío, como una pequeña cavidad. Había más fotografías, todas quemadas o rasgadas, y todas de la misma mujer. También había pequeños objetos, un peine de madera, un espejo roto y un diario. Lo abrí con manos temblorosas, pero no entendía mucho de lo que estaba escrito, la caligrafía era antigua y difícil de leer. Sin embargo, una frase destacaba, escrita repetidamente en varias páginas, no me olvides. No me dejes sola. Esa noche, el terror alcanzó su punto máximo. Estaba sentado en la sala cuando escuché el chirrido del armario nuevamente. Esta vez no fue un sonido aislado, las puertas se abrían y cerraban repetidamente, como si algo estuviera atrapado dentro y quisiera salir. Corrí hacia la habitación y, al entrar, me encontré con una escena que todavía me persigue. El kimono que había encontrado antes estaba colgado frente al armario, flotando en el aire como si alguien invisible lo estuviera usando. Las puertas se movían violentamente y los susurros se transformaron en gritos desgarradores. No recuerdo cómo, pero logré salir corriendo del departamento. Pasé la noche en casa de un amigo, inventando una excusa para mi visita inesperada. Al día siguiente, regresé con ayuda para recoger mis cosas. Había decidido mudarme y no me importaba perder el depósito. Sin embargo, cuando entramos al departamento, el armario estaba completamente vacío. La caja, el kimono, las fotografías, todo había desaparecido. Incluso el agujero detrás del armario estaba cubierto nuevamente, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, evito hablar de lo que pasó. Nunca supe qué o quién habitaba en ese armario, pero el recuerdo de aquella mano pálida y los gritos aún me atormenta. A veces, en las noches más silenciosas, juro que puedo escuchar un leve chirrido, como si algo o alguien me estuviera buscando otra vez. El silbido de medianoche. Cuando era niño, solía sentarme a los pies de mi abuelo mientras él encendía su pipa y hablaba sobre los años que pasó en una aldea montañosa de Japón. Aunque sus historias a menudo estaban teñidas de nostalgia, había una que siempre evitaba contar, como si mencionar siquiera un fragmento de ella pudiera revivir algo enterrado en las sombras. Pero una noche, después de insistirle demasiado, finalmente accedió. No es algo para tomarse a la ligera,
me advirtió, con el brillo tembloroso del fuego reflejándose en sus ojos. Pero si insistes en saberlo, escucha bien y no cometas el mismo error que yo. Mi abuelo me contó sobre la maldición que pesaba sobre aquella aldea. Según la leyenda, los Kuchisake eran almas perdidas que vagaban por las montañas, atrapadas entre este mundo y el otro. Se decía que eran atraídas por sonidos agudos, como el silbido, que rompían el silencio profundo de la noche. Nunca silbes después de la medianoche, me dijo con voz grave. Porque eso les da permiso para seguirte. Y si te encuentran, bueno, no hay vuelta atrás. Crecí pensando que la historia era solo una de esas supersticiones que los ancianos inventaban para asustar a los niños. Pero muchos años después, esa misma advertencia regresó para atormentarme y todo comenzó con un error insignificante. Había sido un verano particularmente caluroso y mis padres me enviaron a pasar unas semanas en el pueblo de mi abuelo, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles eran de tierra, las casas de madera crujían con el viento, y por las noches, el único sonido era el de los grillos resonando en el aire espeso. Me fascinaba la tranquilidad del lugar, pero también había algo inquietante en su aislamiento, como si cada rincón oscuro guardara un secreto que prefería no ser descubierto. Una noche, mientras regresaba de la casa de un amigo al otro lado del pueblo, noté que el reloj marcaba las 11:58. Caminaba por un sendero estrecho, flanqueado por bambúes que parecían encerrar el camino en una jaula natural. El calor del día había dado paso a una humedad sofocante y el aire estaba tan quieto que incluso mis pasos sonaban demasiado altos. Fue entonces cuando recordé la advertencia de mi abuelo. No sé qué me llevó a hacerlo. Tal vez era la rebeldía de probar algo que siempre me habían prohibido, o quizás el aburrimiento. Pero, sin pensar mucho, silbé una tonada corta, algo que me vino a la mente en ese momento. El sonido cortó la noche como un cuchillo, y por un instante, todo quedó en silencio. Incluso los grillos dejaron de cantar. Al principio, no pasó nada. Me reí de mí mismo, sintiéndome tonto por haber creído siquiera un momento en esas viejas historias. Pero entonces, escuché algo. Pasos. Débiles, pero constantes, como si alguien estuviera siguiéndome a una distancia prudente. Me detuve en seco, esperando que el ruido se desvaneciera. Sin embargo, los pasos también se detuvieron. Miré a mi alrededor, pero el sendero estaba vacío. Solo los bambúes me rodeaban, inmóviles bajo la débil luz de la luna. Decidí seguir caminando, más rápido esta vez, pero los pasos comenzaron de nuevo, sincronizándose con los míos. Mi respiración se aceleró y aunque intentaba convencerme de que era el eco de mis propios movimientos, había algo extraño en el ritmo. Era ligeramente desfasado. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta tras de mí y me quedé inmóvil en la entrada, escuchando. No había nada. Tal vez me había imaginado todo, pensé, y subí las escaleras hacia mi habitación. Pero justo cuando apagué la luz, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. Suave, apenas audible, pero inconfundible, mi nombre, pronunciado desde algún lugar en la oscuridad. Pasé la noche en vela, con las mantas cubriéndome hasta la cabeza como si eso pudiera protegerme. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el eco de esos pasos, ese susurro arrastrado que repetía mi nombre una y otra vez. Al amanecer, convencido de que todo había sido un mal sueño, decidí contárselo a mi abuelo. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en una máscara de terror cuando escuchó lo que había hecho. «Ya no estás solo», me dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Te seguirán hasta que se aburran o hasta que te lleven». Durante los días siguientes, hice todo lo posible por ignorar lo que había sucedido. Pero las cosas no tardaron en empeorar. Empezaron con pequeños detalles, sombras que parecían moverse fuera de mi campo de visión, golpes suaves en las ventanas a altas horas de la noche. Sin importar cuántas veces revisara, nunca había nadie allí. Una noche, mientras intentaba dormirme, escuché un rasguño en la puerta de mi habitación. Me quedé paralizado, con la espalda rígida contra el colchón. El sonido continuó,
lento y metódico, como si algo con garras estuviera trazando líneas en la madera. Cuando finalmente reuní el coraje para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Pero al bajar la vista, vi marcas en el suelo, huellas húmedas que llevaban al final del corredor, donde una figura borrosa parecía esperar. No me atreví a moverme. La figura no tenía forma definida, era como un fragmento de oscuridad más densa que el resto de la noche. Y entonces, algo se inclinó hacia mí desde esa negrura. Aunque no tenía rostro, pude sentir su mirada perforándome. Lo que sea que fuera, estaba sonriendo. Cerré la puerta de golpe y me encerré dentro. No volví a salir hasta el amanecer. Pero incluso cuando la luz del sol iluminaba la casa, sabía que no estaba a salvo. Mi abuelo insistió en que lo acompañara a ver a un monje en el templo del pueblo. Tal vez él pueda ayudarte, dijo, pero su tono carecía de verdadera esperanza. El monje, un hombre anciano con un aura de calma desconcertante, escuchó nuestra historia sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente y me miró con gravedad. Lo que has hecho no puede deshacerse, dijo. Pero puedes intentar apaciguarlos. Me entregó un pequeño amuleto y me instruyó a realizar un ritual. Debía dejar una ofrenda en el bosque donde había silbado, algo que fuera valioso para mí. Además, debía hacerlo solo, ya que cualquier compañía podría enojarlos aún más. Esa noche, con el amuleto colgado del cuello y una caja de madera que contenía una fotografía de mi madre, el único objeto que había traído conmigo y que realmente significaba algo, me adentré en el bosque. El aire era frío y el silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Llegué al lugar donde había silbado y me arrodillé, colocando la caja en el suelo. Por favor, susurré, sin saber si mis palabras llegarían a oídos comprensivos. No quise ofender. Tomen esto y déjenme en paz. Por un momento, todo permaneció inmóvil. Pero entonces, el viento comenzó a soplar, gélido y violento, arrancando hojas de los árboles. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, alargándose y retorciéndose. Y entonces, los vi. Eran muchos, más de los que podía contar, y todos estaban deformados de maneras que desafiaban la lógica. Algunos no tenían ojos, otros tenían bocas que se extendían de oreja a oreja. Sus cuerpos eran angulosos, como si fueran marionetas torcidas por un titiritero cruel. Y todos me miraban. Gracias, dijo una voz que parecía venir de todas partes. Era profunda, gutural y resonaba dentro de mi cráneo. Las figuras se acercaron, pero en lugar de atacarme, tomaron la caja y se desvanecieron, deslizándose entre los árboles como humo disipándose en el viento. Corrí de regreso al pueblo sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que se detendría. Cuando llegué a casa, mi abuelo me estaba esperando en la puerta. No necesitó preguntar, mi rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Desde esa noche, los pasos, los susurros y las sombras desaparecieron. Pero algo en mí había cambiado. Incluso ahora, muchos años después, puedo sentir esa mirada fija en mí cuando cierro los ojos. He dejado de visitar ese pueblo y de hablar de lo que ocurrió. Pero si algo aprendí de esa experiencia, es que algunas advertencias no están hechas para ignorarse. Nunca vuelvas a silbar después de la medianoche. La niña del reloj. Mi nombre es Hannah, y lo que voy a contarles ocurrió hace exactamente un mes. Desde entonces, las noches no han vuelto a ser las mismas. Trabajo en un pequeño café en Tokio, un lugar acogedor, decorado con madera oscura y luces cálidas, perfecto para parejas y estudiantes que buscan un rincón tranquilo. Usualmente cerramos a las 11 de la noche. Y siempre soy yo quien se queda a cerrar. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Algo que todavía no logro entender del todo. Eran las 10:45 de la noche y el lugar estaba vacío. Había pasado una noche tranquila, con un flujo constante de clientes, pero la última media hora había sido particularmente silenciosa. Mientras limpiaba las mesas, revisé mi teléfono, un mensaje de mi madre, recordándome que no olvidara comprar flores para la tumba de mi abuela. Sus palabras me dieron un escalofrío.
No sé por qué, pero sentí como si una sombra se hubiera deslizado detrás de mí. Me volví rápidamente, pero solo estaba el eco de la música suave que siempre ponemos en el café. Fue entonces cuando la vi. Una niña sentada en una de las mesas del fondo. Llevaba un vestido blanco, ligeramente desgastado, y su cabello largo y negro caía desordenadamente sobre sus hombros. Lo primero que me golpeó fue que no la había visto entrar. No había sonado la campanilla de la puerta ni había sentido su presencia antes. El café estaba vacío, lo sabía, lo había revisado. Pero ahí estaba, inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa. Disculpa, dije, intentando sonar amable aunque mi voz tembló un poco. ¿Estás esperando a alguien? Vamos a cerrar pronto. La niña no respondió. En lugar de eso, levantó lentamente su brazo y señaló el reloj de pared que colgaba encima del mostrador. Era un reloj antiguo, con números romanos, que hacía un tic-tac suave pero constante. Miré el reloj, marcaba las 10:50 de la noche. Confundida, volví mi mirada hacia la niña. Quería preguntarle algo más, pero no pude. No estaba allí. En cuestión de segundos, había desaparecido. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la mesa donde había estado sentada, convencida de que simplemente había escapado sin que yo lo notara. Pero la silla seguía perfectamente colocada, sin señales de que alguien la hubiera movido. Sentí un escalofrío subir por mi columna. Me repetí a mí misma que tal vez estaba cansada, que había sido una ilusión. Sin embargo, algo en mi interior sabía que no era tan simple. Intenté ignorarlo y terminé de limpiar lo más rápido posible. Cerré la puerta del café, apagué las luces y me dirigí a casa. Mi departamento está a solo 15 minutos caminando del trabajo, pero esa noche sentí que el trayecto era interminable. Las calles estaban casi desiertas y la tenue luz de las lámparas parecía más fría de lo habitual. No pude evitar mirar constantemente hacia atrás, sintiendo una presencia que nunca vi. Esa noche no dormí bien. Soñé con la niña. Estaba parada en el centro de mi habitación, señalando algo detrás de mí. En el sueño, traté de voltear para ver qué era, pero no podía moverme. El terror me paralizaba. Cuando desperté, el reloj de mi mesita de noche marcaba las 3:07 de la mañana. El mismo tic-tac suave que había oído en el café parecía resonar en mi habitación, aunque mi reloj era digital. No pude volver a dormir. Al día siguiente, traté de no pensar en lo ocurrido. Le conté a mi compañera de trabajo, Aiko, lo que había pasado, esperando que se riera y me dijera que solo estaba exagerando. Pero su reacción me dejó helada. Se quedó en silencio por un momento, y luego, con una expresión seria, me dijo, ese reloj. Dicen que lo trajeron de una casa antigua, una casa donde ocurrió algo horrible. No quiso decir más, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, todo volvió a empezar. De nuevo me quedé a cerrar, y de nuevo, alrededor de las 10:50 de la noche, sentí esa presencia. Giré la cabeza hacia la mesa del fondo, y allí estaba. La misma niña, en el mismo vestido blanco, señalando el reloj. Esta vez, no desapareció de inmediato. Caminé lentamente hacia ella, tratando de mantener la calma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, le pregunté, aunque sabía que probablemente no obtendría respuesta. Pero lo hizo. Sus labios se movieron, apenas un susurro que apenas logré captar. El tiempo se acabó. Sentí como si el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Parpadeé, y de nuevo, la niña había desaparecido. Pero esta vez, no estaba sola. El sonido del tic-tac del reloj se volvió ensordecedor, como si alguien lo estuviera amplificando directamente en mis oídos. Todo el café parecía oscurecerse, y sentí que algo que no podía ver, me observaba desde las sombras. Corrí hacia la puerta, mis manos temblando mientras giraba la llave para salir. Cuando llegué a casa, me sentí más paranoica que nunca. Revisé cada rincón de mi departamento, asegurándome de que las ventanas estuvieran cerradas y las puertas aseguradas. A pesar de mis esfuerzos, no pude evitar la sensación de que algo había salido del café conmigo.
Esa noche, los sueños regresaron, pero esta vez fueron más intensos. En mi sueño, estaba en el café, pero todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado allí en años. El reloj marcaba las 11 de la noche, y justo cuando la aguja llegó al número 12, un grito desgarrador llenó el aire. Desperté gritando. No podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, busqué a Aiko y le pedí que me contara todo lo que sabía sobre el reloj. Ella se mostró reacia al principio, pero finalmente cedió. Según ella, el reloj había pertenecido a una familia que vivía en una antigua casa cerca de los suburbios de Tokio. La historia decía que la hija menor de la familia había desaparecido misteriosamente una noche, y poco después, los padres también fueron encontrados muertos en circunstancias extrañas. El reloj fue uno de los pocos objetos recuperados de la casa antes de que fuera demolida. No sé por qué, pero sentí la necesidad de ir a ese lugar. Tal vez pensaba que al encontrar la casa, podría entender lo que estaba pasando. Cuando llegué, lo único que quedaba era un terreno vacío, rodeado por árboles. Sin embargo, mientras caminaba por el lugar, encontré algo enterrado entre la tierra y las hojas secas, una pequeña muñeca, con el mismo vestido blanco que llevaba la niña. El aire se volvió pesado, y sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me volví, pero no había nadie. Desde ese día, las cosas han empeorado. La niña no solo aparece en el café, ahora también la veo en mi departamento, en los reflejos de las ventanas, en las sombras que parpadean bajo la luz de las lámparas. Siempre señala el reloj. Y lo peor de todo es que el tic-tac nunca se detiene, incluso cuando apago todos los relojes de la casa. Sé que algo se acerca. No sé cuánto tiempo me queda, pero siento que el tiempo se acabó. No era solo un mensaje, sino una advertencia. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.